días, pastorcita Emma, buenos días. Ok, pues vamos a iniciar agradeciéndole a Dios por este hermoso día, por nuestras vidas, ¿verdad? Que nos permite estar disfrutando de la tecnología de esta manera ahora, ¿sí? Y que es una manera realmente que por eso Dios también permitió y preparó la tecnología para usarla. Obviamente los de mal corazón la utilizan para sus cosas malas, los que somos del Señor, pues para su gloria, ¿verdad? Todo sea para su gloria. Así que me da gusto verles y pues bueno, vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, a Jesús el Cristo en nuestras vidas y comenzamos. Bendito Padre y buen Dios, damos gracias en esta gloriosa, hermosa mañana, Señor. Antes que nada, Señor, por la bendición que nos das, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de poder ser tus hijos, de conocerte, y de que tú nos conozcas, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tú nos conociste primero, Señor, tú nos creaste, tú nos formaste, Señor, y que ahora tus ojos están puestos en cada uno de nosotros, papá. Hoy te queremos pedir, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú transformando nuestros corazones, que seas tú renovando nuestro entendimiento, renovando el espíritu de nuestra mente, como dice tu palabra, Señor. Y te doy gracias por la vida de cada familia aquí representada, aquí reunida. En tu nombre, Señor, las cosas serán hechas, porque tú eres el que cumples y el hacedor de maravillas, Señor. Así que damos la gloria y la honra en esta hermosa mañana. Iniciamos, Señor, con esta cuarta bienaventuranza, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús el Cristo en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, pues cookies, bendiciones, gusto en saludarte. Bueno, pues hoy comenzamos con la cuarta bienaventuranza, ¿sí? Y vamos a hacer ahorita que leamos, que estemos dando la enseñanza. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de las tres primeras. Va a ser corta, no pienses, ay, mucho, no es mucho. ¿Sí? Y entonces empezamos con la primer bienaventuranza. Y lo que Dios, nuestro Señor, quiso decirle a sus discípulos, ¿sí? En estas bienaventuranzas. En la primera vimos bienaventurados o felices, doblemente bendecidos, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y después vimos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Después la tercera, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y ahora comenzamos con la de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Así que dispón tu corazón, prepara tu corazón para recibir esta gran, hermosa enseñanza de parte de nuestro Señor y Cristo, de nuestras vidas. Y comenzamos. Bueno, pues como les había hablado en un principio, las bienaventuranzas se dividen en cuatro partes, en cuatro etapas, ¿sí? ¿Sí recuerdan que les decía eso? Se están divididas de cierta manera en que tú y yo, ¿sí? Podamos ver lo que el Señor quiere transmitir y cómo nos va llevando de una tras otra, de una bienaventuranza a otra. Primero nos habla, fíjate bien, en las primeras tres, ¿sí? En las primeras tres bienaventuranzas somos llamados a ser testigos de los ejercicios del corazón de una persona que ha sido despertada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por una persona que ha reconocido la gran necesidad que tiene del Cristo, que tiene de su Salvador, ¿sí? Es ser testigo de ese estar continuamente ejercitando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es ahí, dice Santiago, de dónde vienen los pleitos, las guerras, ¿verdad? Todo lo malo, pues del corazón.
Jeremías lo expresaba de esta manera, el Espíritu Santo a través de la vida de Jeremías. Engañoso es el corazón, ¿sí? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Pues nuestro Creador, nuestro Cristo, nuestro Dios, es el que conoce tu corazón y el que conoce mi corazón, ¿sí? Como en unas ocasiones les he mencionado que cuando una vez le dije al Señor, Señor, revélame mi corazón, wow, me reveló todo aquello y que sigue revelando a mi vida, ¿sí? La condición de mi corazón. Entonces, cuando empiezas a ver realmente la condición de tu corazón, ¿sabes qué es lo primerito que pasa? Te empiezas a frenar de estar juzgando a lo mejor o criticando a otras personas, ¿sí? Porque en tu condición, ¿sí? Es donde realmente estás percatándote del primero de lo que tú eres o de lo que yo soy. Y entonces después ya cuando veo a alguien más digo, pues, ¿para qué hablo si yo estoy peor o igual? Entonces es el estar ejercitándonos, ¿sí? El estar ejercitando el corazón como personas, ¿sí? Que han sido despertadas por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para recibir su palabra. Y en primer lugar hay un sentido de necesidad, veíamos. Ese sentido de necesidad como personas que tenemos, los pobres de espíritu, aquellos que reconocemos cada día la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios. Bendiciones, Guillita, bienvenida, ¿sí? Claudia Loera, bienvenida, ¿sí? Entonces, ese es en primer lugar lo que el Señor les está mostrando. Hay un sentimiento de necesidad y me doy cuenta de mi insignificancia y el vacío en el cual yo me encontraba y en el cual yo vivía. En ese vacío, en esas tinieblas, ¿verdad? Y en ese desorden en el cual Dios empieza. ¿Por qué? Cuando muchos de nosotros, cuando empezamos en el camino del Señor o que aún estamos en una etapa apenas de madurez, ¿por qué nos cuesta trabajo a veces obedecer al Señor? Porque está metiendo precisamente orden a nuestra vida. Él empieza a meter orden en nuestra mente, en nuestro corazón. Él empieza a ordenar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Y entonces cuando somos expuestos al Evangelio, es el Espíritu Santo el que empieza a estar obrando. Es el Espíritu Santo al que le permitimos que Él empiece a moldear nuestro corazón, empiece a moldear nuestro carácter, es empezar a entregar a Él las cosas sabiendo que tú y yo no podemos cambiar por sí solos, que lo necesitamos a Él. Y entonces es ese sentimiento de necesidad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y en segundo lugar, hay un juicio del yo. Tengo conciencia de mi culpa y pesar por mi condición perdida, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es hermoso llorar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que permite el llorar cuando estás en el Señor? Cuando estás ahí orando, cuando estás meditando en la palabra y te empieza a hablar el Espíritu Santo y entonces te empieza a recordar cosas que tal vez hiciste mal, que ofendiste. Entonces empiezas a llorar, ¿sí? Es el Espíritu Santo obrando en tu vida para que no se siga endureciendo tu corazón y para que tu corazón perverso empiece a ser cambiado y transformado y quitar todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia, toda altivez, ¿sí? Y entonces empiezas a reconocer. Y entonces, en segundo lugar es eso, hay un juicio del yo, que tengo conciencia de mi culpa y pesar por mi condición perdida. Y en tercer lugar, ya no busco justificarme ante Dios, abandono todas las pretensiones del mérito personal y tomo mi lugar, ¿sí? Como cuando le dijo a Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces puedo reconocer, ¿sí? Mi condición de polvo que era, de lo cual el Señor me sacó. Él me trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
Y entonces dejo ya de justificarme ante Dios, abandono todas las pretensiones del mérito personal, el yoísmo, ¿verdad? Y yo, y es que yo, y es que yo como sufro, y es que yo, y es que me hicieron, y es que esto, y es que el otro. Y dejas de justificarte. ¿Qué fue lo peor que pudo hacer Adán? Fue eso, justificarte. ¿Dónde estás, Adán? La mujer que tú me diste. ¿Por qué me andas dando a esa mujer? ¿Sí? ¿Para qué? Y se justifica ante Dios, en vez de reconocer su falta. Y yo creo que una gran necesidad del pueblo de Dios es que primero tenemos que seguir reconociendo nuestras faltas, seguir reconociendo nuestros errores, seguir reconociendo nuestras fallas, e ir caminando e ir avanzando, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es reconocer y tomar mi lugar en el polvo en el cual estaba ante Dios, cuando estaba separado de Dios. Y entonces ahí nuestro Señor Jesús los está llevando a sus discípulos, ¿verdad? Ahí en el Sermón del Monte los aparta, porque por ellos vino, dice, a los que son míos, los que oyen mi voz, me reconocen, que yo soy su pastor, ¿sí? Aquí, en la cuarta bienaventuranza, fíjate bien, el ojo del alma se aparta del yo hacia Dios por una razón muy específica y muy especial. Repito, aquí en esta cuarta bienaventuranza que vamos a ver hoy, el ojo del alma se aparta del yo hacia Dios por una razón muy especial, ¿sí? Tenemos que aprender a separar. ¿Qué es separar el ojo del alma? ¿Sí? Apartar el ojo de nuestra alma del yoísmo hacia Dios. Pues es reconocerlo a Él en todo nuestro camino, es reconocerlo a Él en todas en nuestros lados emocionales, almáticos, ¿verdad? De nuestros sentimientos y dejar que realmente sea Dios el que esté guiándonos y el que esté gobernando nuestras vidas a través de su bendita palabra. Porque eso es lo que le da el traste a muchas cosas. Y a través de eso lastimamos a muchas personas. Y a través de eso muchas personas pues nos lastiman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro yo sigue guiándonos, nuestro yo sigue gobernando y nuestras emociones empiezan a fluctuar. Y fíjense que precisamente ahora el Espíritu Santo me hablaba en esta semana precisamente sobre eso. Porque hay cosas que me incomodan, porque hay cosas que me molestan, ¿sí? Cosas que pasan y me molestan. No es la persona, no son las personas, soy yo el que trae ese conflicto en mi corazón. Y entonces yo tengo que dejar que sea Dios el que me esté llevando a ese crecimiento para dejar eso a un lado y poder seguir avanzando en esta carrera de la fe, en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Y entonces de eso se trata, ¿sí? El ojo, separar el alma del yo hacia Dios, llevar nuestro lado almático, nuestro lado emocional, a esa madurez que Dios quiere darnos, y entonces permitir que sea Dios el que esté obrando, y que sea Dios el que haga justicia, y el que sea Dios el que esté resolviendo las cosas que yo no puedo resolver, ¿sí? Y entonces, fíjate, hay un anhelo por la justicia que necesito urgentemente, pero que sé que no poseo. Yo no poseo las cosas, yo no tengo las armas para cambiar las cosas. Yo no poseo las armas para que se haga de aquello por un ejemplo, de personas que a lo mejor yo he sentido que me han ofendido y que me han hecho y ay, pobre de mí. No, no es así, que sea Dios el que empiece a hacerme, a renovarme, a cambiarme en el poder de su evangelio, el poder de su palabra, el poder de su verdad, ¿sí? El evangelio es poder de Dios, dice Pablo.
ese poder de Dios, ese poder transformador. El evangelio transforma, el evangelio cambia mi ser, cambia mi interior, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de actuar, cambia todo de mí. No puedo seguir igual. No puedo seguir moviéndome y manejándome como lo hacía en el mundo. Tiene que haber una gran diferencia en mi vida, ¿sí? Ya no puedo seguir diciendo peladeces. Un ejemplo que es algo a veces muy común. Ya no puedo seguir odiando como odiaba antes a la gente. Ya no puedo permitirme el lujo de decir, ay, es que me ofendiste y te dejo de hablar. No, es empezar a trabajar con eso. Es empezar a que Dios empiece ese anhelo por la justicia que necesito yo urgentemente, pero que sé yo mismo que yo no poseo esa justicia. Y entonces es dejarme llevar a esa justicia. Fíjate bien, ¿sí? Por eso esta bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredan. No, bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Hambre de qué? De su palabra. Hambre de su presencia. Hambre de su evangelio. Hambre de creer que Jesús es mi Cristo, el que consumó todo en la cruz, el que pagó, el que fue, el que me hizo su justicia, Él me hizo su justicia, ¿sí? Y sed de esa agua que Él prometió a la samaritana. Si bebieres de esta agua, jamás, jamás, jamás tendrás sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Amén. Y entonces ha habido muchas discusiones innecesarias, ¿sí? Precisamente, ¿sí? En cuanto a la importancia precisa de la palabra justicia. Hay muchas, tú te metes en internet y ves temas sobre justicia. Bueno, pues está la justicia que supuestamente está aquí en la tierra, ¿sí? Están los que hablan de la justicia divina, de esa justicia de Dios, pero hoy vamos a ver precisamente y puntualmente sobre lo que es el significado preciso de la palabra justicia en nuestro presente texto, en lo que vamos a ver. Los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjate bien, la mejor manera de averiguar su importancia es precisamente regresar a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Al Antiguo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento nos va a estar revelando una y otra vez esa justicia divina que es en Cristo Jesús, en el Mesías. ¿Sí? Es la justicia que Dios prometió a su pueblo, en la cual ellos iban a dejar de ser esclavos, en la cual ellos iban a dejar de ser perseguidos si creían realmente en esa justicia de Dios. Pero siempre, como siempre, el corazón del hombre es perverso, el hombre siempre quiere tomar la justicia por sí mismo, ¿sí? Queremos tomar la justicia en nuestras manos. Y el Señor siempre ha dicho, déjenme a mí, es la venganza, déjenme a mí todo. Es ahí donde el Señor quiere que entreguemos todas nuestras emociones, nuestro lado almático que tenemos, que es lo que nos separa del Espíritu, amada iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. Las cosas de la carne, aquí representadas por el alma, ¿sí? O nuestras emociones, para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? No se llevan con las del Espíritu. Chocan, ¿sí? Porque eso es lo que precisamente nuestro nivel de cristiandad sufre de un perfil muy, muy bajo. Porque seguimos guiándonos bajo nuestras emociones y bajo nuestros sentimientos y bajo nuestra carne, nuestro lado almático, ¿sí? Y entonces dice Gálatas, esas chocan entre sí, no hay afinidad, no hay nada, ¿sí?
¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver tus tinieblas con la luz admirable de Cristo? Nada, ¿sí? Porque cuando estás en esas cosas, estás en tinieblas, sigues en tinieblas, ¿sí? Sigues en querer seguir tú gobernando tu vida y querer seguir guiándote bajo tus preceptos, bajo tus creencias, bajo tus emociones y bajo tus sentimientos. Y entonces eso no permite que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Roxy, bienvenida, mija. Entonces, fíjate bien. Aquí vamos a ver la palabra justicia en nuestro presente texto. La mejor manera de averiguarlo, como decía, averiguar su importancia es regresar a las Escrituras, regresar al Antiguo Testamento, en donde este término se usa y después hace brillar sobre ellas la luz más brillante que nos dan las epístolas del Nuevo Testamento, ¿sí? Los que hemos estado en el instituto, bueno, hemos enseñado que precisamente lo que hace el Nuevo Testamento es revelarnos el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces por eso, al poder ver en el Antiguo Testamento, ¿sí?, ver brillar sobre ellas la luz más brillante que nos dan las epístolas del Nuevo Testamento a través de la revelación progresiva en nuestra vida espiritual, ¿sí?, es que precisamente vamos trabajando antiguo y nuevo, y entonces vamos viendo esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es separar unas de otras, no podemos separar el antiguo del nuevo, ni el nuevo del Antiguo Testamento, como hoy en día se hace. No, todo es palabra de Dios, todo es el evangelio que Dios da a la humanidad. Y entonces, vamos a Isaías, por favor, acompáñame ahí a Isaías y quiero que veas y degustemos esta palabra que nos habla Dios a través de la vida del profeta Isaías. Isaías 45:8, ¿sí? Fíjate bien. Y ahí algunos tienen un título, en mi versión dice, el poder supremo de Dios, ¿sí? El poder supremo de Dios. Y dice, destilen, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. ¿Sí? ¡Wow! Hermosa y tremenda profecía de Dios dada por medio de Isaías. Destilen, oh cielos, desde lo alto. ¿Sí? ¿Qué es destilar? Sabemos que destilar trae un nivel como de purificación, ¿sí? Y entonces empiezan a caer, de mucho empieza a caer, empieza a destilarse la gloria de Dios. Destilen, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia las nubes. Es que toda la tierra glorifica a Jehová. Toda la tierra glorifica a Dios, ¿sí? Y derrame justicia a las nubes. Abrace la tierra y dé fruto la salvación. Abrace la tierra y dé fruto. Perdón, ábrase la tierra. Sí, estaba diciendo ábrase y abraza. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación. Y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. ¿Sí? ¿Y qué significa aquí? Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y aquí vemos la primera mitad de este versículo que se refiere precisamente en el lenguaje figurado la venida del Mesías, la venida de aquel que iba a ser ese maná del cielo, ¿sí? La venida del Mesías, la venida del Cristo a esta tierra. Y la segunda mitad a su resurrección, cuando fue resucitado para nuestra justificación. Ábrase la tierra, ¿sí?
y produzca la salvación y la justicia, ¿sí? Por eso Jesús, como el Mesías, Él es nuestra justicia y nuestra salvación. Pero fíjate bien, no es primero la salvación y luego la justicia, no. Primero es la justicia. La justicia, ¿qué es lo que hace ver primero mi condición? ¿Sí? Cuando yo voy ante la ley para que entonces, bajo la ley terrenal, ¿sí?, me hacen un juicio, ¿verdad? En ese juicio, ¿qué me hacen ver? Mi falta. ¿Qué me hacen declarar? Mi falta. A ver, ¿es usted culpable de estos cargos? Ta. Sí, soy culpable. ¿Ok? ¿Sí? Te hacen ver que reconozcas, ¿sí? A ver, espera. ¿Sí? Es ver primero mi condición. Eso es lo que, por eso, bienaventurados bienaventurados los pobres de espíritu. Ok. Roxy se salió. Sí, es que dice que no llegará. Ok, perdón, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber eso, ajá, por eso es primero la justicia, por eso Él se entregó, ¿sí? Yo no puedo decir que soy salvo, fíjate bien lo interesante de esto, ¿sí? O decir que ya el Señor ya pagó. No, si no estoy reconociendo mi pecado. Uh-huh. No nada más se trata de decir que Jesús hoy es el Cristo. No, tengo que reconocer mi condición de falta ante Dios. Por eso el Señor siempre me lleva a ¿qué? A estar ante sus pies, a que confesemos nuestros pecados, ¿sí? Una y otra vez. Porque primero va la justicia y después va la salvación, ¿sí? Y entonces aquí cuando dice, produzca la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado, ¿sí? Y entonces la primera mitad de este versículo se refiere en ese lenguaje figurado que nos habla la Biblia, a la venida del Cristo a esta tierra, y la segunda mitad a su resurrección, cuando fue resucitado para nuestra justificación. Por eso el Señor resucita, para nuestra justificación. Él es el que nos justifica. Él es nuestra justicia, ¿sí? Mira, vayamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Entonces, cuando yo veo la cruz y la resurrección, ¿sí? Eso es lo que me hace ver el Señor. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, ¿sí? Primero es que podamos reconocer nuestra falta, nuestra gran necesidad. Ajá. ¿Sí? Y entonces cuando yo reconozco esa gran necesidad, puedo mirar el sacrificio redentor que Él hizo en la cruz del Calvario. Puedo realmente, con un corazón humilde, por eso, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Aquellos que reconocen ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Uh-huh. Aquellos que reconocemos que sin Él seguimos perdidos y estábamos perdidos, ¿sí? Y entonces, dice Romanos, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él es nuestra justicia. Uh-huh. Por eso cuando se revela el Evangelio a nuestras vidas, Él nos justifica. ¿Sí? Hemos sido lavados, hemos sido rociados por esa sangre preciosa, ¿sí? Entonces, fíjate bien, en Isaías 46, versículos 12 y 13, dice,
oídme duros de corazón. ¿Sí? Fíjate bien, escúchenme ustedes duros de corazón que están lejos de la justicia. ¿Te fijas cómo por eso el Señor nos va llevando? ¿Sí? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Y ahorita bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? El Señor le decía a su pueblo, escúchenme ustedes duros de corazón que están lejos de la justicia. Versículo 13, ¿sí? Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. Wow, por eso aprendíamos que Cristo para el judío es la gloria de Dios, ¿sí? Es la gloria de Dios. Y para el gentil, ¿qué dijimos? Y para nosotros los gentiles es la salvación. Uh-huh. Por eso la salvación para nosotros viene de Jehová directamente, o sea, porque nosotros no la merecíamos, era para su pueblo. Y entonces aquí el profeta Isaías dice, pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. Uh-huh. Dios le estaba dando a su pueblo su gloria, lo más hermoso, lo más bello, lo más magnífico que pudiera haber en la creación. Era el Mesías, el Cristo que Dios dio, que le entregó. Por eso dice que Él se entregó a sí mismo, ¿sí? Le estaba dando la gloria a su pueblo, pero por su dureza de corazón, como hoy pasa, hoy sigue pasando eso en los corazones de las personas. Uh-huh. Por eso Dios quiere que podamos tener ese corazón, ¿sí? Ese corazón necesitado de Él, ¿sí? Entonces, oídme duros de corazón que estéis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Fíjense, por eso la salvación primero era para quienes, para los judíos. Ahorita es algo que estamos ya preparando, ya está ese material, ya están esas lecciones que les estamos dando una repasada, estamos estudiándolas ahorita algunas personas nada más, ¿sí? Para ver que no nos falte nada, ir afinándola, ¿sí? Pero son unas lecciones que vamos a dar hermosas que Dios ha dado, bellísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablan precisamente de esa salvación tanto para judíos como para los gentiles, ¿sí? Pero dice, haré que se acerque mi justicia. Aquí está prometiendo el Señor que iba a venir aquel que ibas a rescatar y iba a salvar al hombre de su problema, a su pueblo primeramente, ¿sí? No se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel, ¿sí? Después ahí mismo en Isaías 51:5 dice, cerca está mi justicia, ¿sí? Por eso es bien importante cuando se habla de justicia, es bien importante que podamos entender el gran significado de esa justicia. Bienaventurados los que tienen sed de esta justicia precisamente, ¿sí? Bienaventurados los que tengan hambre y sed, no nada más hambre, y sed de justicia. Una cosa es que puedas tener hambre y a lo mejor te la aguantas el hambre, pero ya hambre aunada con sed, ya es otro boleto, díganmelo a mí, ¿sí? O puedes tener puedes estar comiendo, pero si no tomas agua, se te atora, ¿verdad? Entonces aquí es hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Este tiempo que estamos teniendo glorioso es para que nos estemos saciando ahorita de la presencia del Señor. Sáciate de su palabra. Los que pensábamos que nunca podíamos frenar este ferrocarril, este tren, ¿verdad? Pues ya el Señor le metió freno, ¿sí? Nos metió freno y ya vimos que hay tiempo y que tenemos tiempo para Él. Uh-huh. Cerca está, dice Isaías 51:5,
Cerca está mi justicia. Ha salido mi salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las cosas. Perdón, por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Sí? Wow. Cerca está de mí mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí el Señor? Que cercana está su justicia. Ya Él ahora ya, la justicia vino. La justicia divina llegó, ¿sí? Ha salido mi salvación, ya la salvación ya salió. Aquí el profeta Isaías estaba hablando 700 años atrás, ¿sí? Ahora ya salió, ¿sí? Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de las costas y en mi brazo ponen su esperanza, ¿sí? Me están esperando. Hay algunos que me están esperando. Hay algunos que esperan. Así como ahora nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor. Y que eso sea, oílo bien, amada iglesia que está escuchando hoy en este día, que eso sea algo que nunca, nunca se te olvide. Que nunca pierdas de vista esto. Esperar el regreso de nuestro amado. Esperar el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ajá. En Él poner nuestra esperanza. Señor, no sé qué vaya a pasar después de esto. No sé si se va a acabar el mundo, pero yo espero cielos nuevos, tierra nueva, donde no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde no hay tristeza. ¿Sí? Ahí está mi esperanza. ¿Sí? Entonces, en eso es donde tenemos que estar trabajando. Ajá. Fíjate bien, Isaías 56:1 dice la importancia de guardar el pacto de Dios. Por eso aquí nos habla precisamente tanto que hemos hablado del pacto. Bueno, pues ya hablamos tanto del pacto que ahora hay que enseñar a guardar el pacto de Dios. Porque entonces no tenemos que seguir discipulando a las personas. Ya les damos el pacto, les enseñamos todo, ¿verdad? Pero luego no les enseñamos a guardar el pacto. Y por eso, bueno, algunos que nos percatamos, por eso podemos ver un desorden, ¿sí? En las iglesias, en las denominaciones, en todo. Hay un desorden, hay un caos. Porque no estamos enseñando a guardar el pacto, lo que Dios quiere. Aquí Isaías nos está diciendo en Isaías 56:1, ¿sí? Así dice el Señor, preserven el derecho y hagan justicia. ¿Cómo guardo el pacto? Preservando el derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Los que son abogados, ¿verdad? ¿Sí? Les hablas de derecho y guau, y algunos a los que les gusta y tienen realmente esa pasión, wow, te empiezan a sacar el artículo tal y el artículo tal y el inciso tal y el inciso B y guión y te empiezan a hablar del derecho, ¿sí? Bueno, pues aquí estamos hablando del derecho divino, no cualquier derecho, ¿sí? Y entonces dice, así dice el Señor, preserven el derecho, o sea, preserva tu salvación, cuida tu salvación con temor y temblor. Preserve el derecho y hagan justicia. ¿Qué es hacer justicia? Compartir el evangelio, hablarle a las personas, ¿sí? Acuérdate, testificar la palabra, la Biblia. A ver, aquí me quieren convertir a la nueva traducción viviente. Fíjate, hasta se me fue la voz. Aquí en la NB, en la TV, en la ITVs, dice, sean justos e imparciales con todos. Sí, fíjate, sean justos e imparciales. Wow, Dios está hablando a mi vida, no sé si a la tuya, a la mía está hablando el Señor. Sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendrá pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes, ¿sí? Hagan lo que es bueno y correcto porque vendré pronto para rescatarlos
y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, ¿sí? Benditos los que van. Amén, muy padre, muy bonita, ¿eh? Me gusta más de nada, ¿sí? Fíjate, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada, ¿sí? Y entonces ya esa justicia ya se reveló a nuestras vidas. Es Jesús el Mesías, ¿sí? Él es la justicia de Dios. Es el que viene a traer realmente justicia aquí a esta tierra caída, a este mundo caído, a este mundo perverso, ¿sí? Así dice, preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Luego Isaías 61, 10, fíjate a dónde nos lleva. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestra alma? Alegrarse en nuestro Dios, ¿sí? Mi alma magnifica al Señor, ¿sí? Mi alma magnifica al Señor, ¿sí? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, ¿sí? Ese manto de justicia es el Mesías, es el Cristo. Jesús es el Cristo de nuestras vidas, ¿sí? Por eso todo se trata de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de lo que es Él. Se trata de quién es Él para nuestra vida. Se trata de que Él nos viste con salvación y nos rodea con el manto de su justicia. Él es nuestra justicia divina. Él es el que nos justificó, es el que nos compró, es el que pagó. Pero tenemos que aprender a guardar y a preservar eso, ¿sí? A valorarlo. A valorarlo. Por eso dice, bienaventurados, no los que ya se quedan ahí nada más, no, ahora los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Y que el Señor nos esté saciando una y otra vez, que el Señor nos esté saciando de su justicia divina, ¿sí? Y entonces, las escrituras antes citadas se revelan precisamente en las epístolas de Pablo, en las cartas paulinas, ¿sí? Y esto se revela más específicamente y preciso en la carta a los romanos. Después ya vamos a entrar a estudiar el panorama del Antiguo Testamento, pero cuando lleguemos a la carta a los romanos, wow, mira, te van a volar los sesos, ¿sí? Dios está preparando el corazón de muchas personas, de muchos de ustedes, ¿sí? Los está preparando. Está removiendo, ¿qué? La tierra, ¿sí? Está removiendo la tierra para que después deje caer su buena semilla, ¿sí? Para que se abran los cielos. Porque hay muchos corazones que todavía necesitamos seguir siendo preparados por su Espíritu, ¿sí? Y entonces aquí vemos, y las escrituras antes citadas se revelan precisamente en las epístolas de Pablo o en las cartas de Pablo a los romanos, donde el evangelio recibe su más pleno, ¿sí? Su más plena exposición. Fíjate bien, ¿sí? Aquí en la carta a los romanos vemos cómo Pablo explica, ¿sí? Esa justicia divina, ¿sí? Fíjate bien, vamos a Romanos, primero Romanos 1, 16 y 17, ¿verdad? Y aquí él está dando una definición precisamente del evangelio. Aquí está él definiendo en muy pocas palabras, porque los romanos así eran, ¿sí? Eran inteligentes, eran estrategas, ajá. Acuérdate que ellos eran conquistadores, ¿verdad? Ellos no les podías así como que hablar con muchos porque ellos trabajaban rápido. Entonces aquí les hace esta pequeña semblanza de lo que es el evangelio Pablo a los romanos. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, del judío primeramente y también del griego. Y luego vemos en el 17, porque en el evangelio, fíjate,
¿En dónde? En el Evangelio, dentro del Evangelio, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, y aquí menciona a Habacuc, mas el justo por su fe vivirá, ¿sí? Y entonces esa justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa por fe y para fe? ¿Sí? Bueno, lo que hemos venido diciendo. Mi fe de ayer no me sirve para hoy, mi fe de hoy no me va a servir para mañana. ¿Sí? Es por fe y para fe. Una fe constante. Una fe constante y creciendo. Siempre creciendo. Siempre creciendo. Me está saliendo el italiano. ¿Sí? Siempre creciendo. Siempre para arriba. ¿Sí? Siempre creciendo. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Tanto que se menciona eso de Lucas 18, ¿verdad? Hallaré fe en la tierra, hallaré fe cuando regrese a la tierra, hallaré fe cuando vuelva a la tierra, ¿sí? Ciertamente podríamos decir que no hay un femetrómetro, ¿sí? Algo para medir la fe, ¿sí? Pero yo creo que sí se puede medir la fe a través del fruto, ¿sí? A través de los frutos, del fruto que estemos dando. ¿Qué frutos de justicia estás dando? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Realmente estás creyendo? ¿Sí? Porque a veces cuando viene la pruebita, muchos nos quebramos y ahí nos quedamos y ahí nos atoramos. En vez de salir adelante, en vez de seguir pregonando, pregoneros de justicia, como Noé, ¿sí? No importa, yo sigo pregonando a mi Cristo, ¿sí? Que yo crea esto, que yo siento esto, es tu bronca, ¿sí? No de Dios, ¿sí? No por nuestros rollos o por nuestras broncas existenciales signifique que Él deje de ser Dios. No, salud, Claudia, ¿sí? Pero hubieras apagado tu cámara para que no nos contaminaras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿sí? Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente, número uno, ¿sí? Al judío primeramente, porque primero fue para los judíos, la salvación venía primeramente para los judíos. Por eso podemos ver en las lecciones cuando dijo el Señor, primero vayan a la casa de Israel, primero vayan a los de la casa de Israel, no se desvíen en camino de gentiles, vayan a la casa de Israel, ¿sí? Por eso Pablo decía, primeramente fue para los judíos y después, ¿sí? Y también después para el griego. Y después dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Y después podemos ver en Romanos 3, 22, 24, cómo él nos empieza a explicar esto. Y leemos lo siguiente, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Por eso no te fíes de aquellos que se dicen que son cristianos, pero que viven una vida desordenada. No es para, oílo bien, no es para que lo juzgues, ¿no? No es para que, nos iba como para entonces medirme yo. No. Si Dios te lo está mostrando y Dios te está llevando a la mejor a tener un contacto con esa persona, es para que oremos por él, es para que le pidamos al Señor y entonces después permita el Señor que abra su corazón para que pueda ser discipulado correctamente con el Evangelio. ¿Sí me explico? Es una gran diferencia. Y entonces es orar, Señor, el Señor te está poniendo carga, Señor, por tal persona, permíteme que le pueda hablar, que le pueda compartir tu palabra, ¿sí? Entonces aquí en Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y entonces aquí hace una gran observación Pablo,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refería Pablo en cuanto a todos pecaron? ¿Sí? Simplemente lo resume en dos, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? Tanto el pueblo de Dios, tanto mi pueblo ha pecado, como también los gentiles. Pues si mi pueblo, que es el pueblo de Dios, pecó, pues ¿qué pueden esperar a pobres ciegos, desventurados, miserables, gentiles? Por así decirlo, ¿no? Esas ya son mis palabras, ¿sí? ¿Por qué podían esperar? Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Griegos, que diga judíos y griegos. Los griegos representan a los gentiles. Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Han sido destituidos de la gloria de Dios. Continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente. Esto es algo gratuito, ¿sí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Eso es, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? En Romanos 5:19 se hace esta bendita declaración, fíjate bien. Y al decir declaración no es porque estés tú declarándola, no créela. Hoy mucha gente declara y decreta, pero no la cree. ¿Sí? No se la cree. Entonces dice aquí Romanos, fíjate esta declaración, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron legalmente constituidos pecadores, así también por la obediencia, ¿sí? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán legalmente constituidos justos, ¿sí? Y entonces ahora yo ya no creo en lo que hizo Adán, no, ahora creo en lo que vino a ser mi Señor. Ciertamente enseñamos el problema fundamental del hombre, pero ¿cuál es la finalidad? No es dejar ahí el hombre que se siga revolcando en sus pecados, en su incredulidad y en su ignorancia. No, pues es llevarlos a esta parte, es llevarlos a esta etapa, ¿sí? Ahora, por la obediencia de uno, ahora los muchos serán legalmente constituidos justos, ¿sí? Amén. Saludos, mi Mateito, felicidades, que acabas de cumplir 11 mesecitos, mi amor, ¿sí? Así que me da gusto ver a ese bebé. Entonces, Romanos 10:4, aprendemos lo siguiente, ¿sí? Por eso la carta a los romanos es bien importante, porque nos habla precisamente de eso. ¿Sabías que para los que estudian leyes, los ponen a leer la carta a los romanos? ¿Sí? Si lo sabías, qué bueno, pero si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Sí? Los ponen a leer la carta a los romanos porque así de importante es. Nada más, obviamente, con otro enfoque, ¿verdad? Sin el evangelio. Entonces, sin el evangelio, pues están perdidos. Pero todo un abogado, háblale del Romanos y por ahí le puedes empezar a compartir el evangelio. Por eso tenemos que ser ahora astutos, ¿sí? Ahora el Señor nos dice, sean astutos, ¿sí? Sean mansos como las palomas y astutos ahora como las serpientes. Pero ahora esa astucia, utilícenla, aplíquenla para predicar mi palabra, ¿sí? Entonces yo me siento con un abogado y le digo, oye, ¿qué tal la carta a los romanos? Está impresionante, ¿verdad? A ver qué aprendiste. No, pues esto, mira la ley. Ah, sí, pues mira, ahí te va el evangelio, ¿sí? Y les compartes y les predicas el evangelio. Ajá. Entonces, fíjate bien, en Romanos 10:4 aprendemos que el fin de la ley, fíjate bien, en donde acaba la ley, el fin de la ley, ¿sí? ¿Cómo dice? Pero así, el fin de la ley es Cristo. ¡Pum! Ahí Pablo les avienta una bomba a los fariseos, ¿sí? El fin de la ley de Moisés, eso que desde pequeñito, desde chiquito, desde la edad de Mateo te metieron en tu cerebro y en tu cabeza, ahora ese fin es Cristo, el Mesías. Él vino a cumplir la ley,
todo aquello que tú, fariseo, que tú, religioso, no pudiste cumplir. Por eso me gusta mucho cuando el Señor dice que lo van a apedrear. Dice, ok. Muchas faltas he hecho. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? ¿Sí? Porque tenía en la ley judía decía que tenían que decirle la falta para después apedrearlos. Y entonces Jesús les decía, ok, de todos los errores, de todas las faltas que ustedes han visto en mí, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Pues díganme. No, pues los desarmaba el Señor. Y entonces fíjate bien, porque dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel, y vuelve a repetir y vuelve a recalcar, para todo aquel que cree, ¿sí? Para el que cree, que la fe, más el justo por su fe vivirá, ¿sí? No nada más, ya no nada más es, ya tenemos que pasar al otro, ya no nada más es creer que Él es rey, profeta y sacerdote, Él es todo, ¿sí? Por Él fue constituido el universo, ¿sí? Por Él se sostiene, ¿sí? El mundo en el que tú y yo vivimos, ¿sí? Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es la eternidad. ¡Wow! ¿Sí? Él es el todo, ¿sí? Para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? El pecador está destituido de la justicia. ¿Por qué? No hay justo ni aún uno, ¿sí? No hay justo ni aún uno, decía Pablo. Así sea judío, así sea gentil, no hay justo ni siquiera uno. Por eso Él es la justicia de Dios. El justo, un justo para muchos. ¡Wow! Y eso es algo glorioso, ¿sí? Que los religiosos nada más también se quedan con Jesús el Cristo, con Jesús es el Cristo, y ya de ahí no pasan, están patinando, ¿sí? No, tenemos que ir adelante, decía Pablo, sigamos adelante, ¿sí? Ya no podemos quedarnos atrás, ahora sigamos adelante en esta carrera de la fe. Ajá. Y entonces el pecador está destituido de la justicia. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno, como dice Romanos 3:10. Por lo tanto, Dios ha prometido en Cristo Jesús una justicia perfecta para todos y cada uno de los de su pueblo. Ahora eso es algo perfecto, como lo enseñamos, como dice Hebreos, ¿sí? Algo perfecto, algo sublime, grandioso, lo más grande y lo más hermoso que puede tener esta humanidad. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Su justicia, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, Dios ha provisto en Cristo una justicia perfecta para todos y cada uno de los de su pueblo. Esta justicia, este cumplimiento de todas las demandas de la santa ley de Dios en contra de nosotros, fue ideada por nuestro sustituto y fiador, nuestro Cristo Jesús, nuestro Mesías. Él viene a ser nuestro fiador. Por eso dice que las arras de su espíritu, esas arras de su espíritu es la paga mientras era el cumplimiento, ¿sí? La ley a qué nos lleva hasta que tengamos la revelación. La ley llevaba precisamente a esa revelación, ¿sí? Aquel que iba a venir a sustituir mi lugar, ¿sí? El que merecía estar en la cruz era yo, por mis faltas y por mis pecados. Y entonces Él vino, ¿sabes qué? Quítate, yo voy por ti, yo voy a morir por ti. Esta justicia es ahora imputada, es decir, legalmente acreditada a la cuenta de Roberto Ángel Cetina Huerta. Eso es lo imputado, ¿sí? Que ahora legalmente me acredita a favor mío, ¿sí? Ese sacrificio que Él hizo en la cruz y en la resurrección ahora es imputado a mi nombre. Y entonces ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Papá, yo ya lo hice, yo ya pagué.
Por eso cuando a veces insistimos y mucho, sí está bien, tenemos que insistir. Para los que ya estamos, ya no es estar diciendo, es que tú no has creído, no, es que tú no tienes el pacto, no, es que tú no tienes el evangelio, no, es que tú es que no, espérate. Entonces hay incredulidad en ese corazón que está confesando eso una y otra vez, porque no se trata de cómo lo enseñe, no se trata de cómo lo instruya, cómo lo diga, se trata del poder de Dios, ¿sí? Ni quien lo diga, se trata que Él ya lo dijo, ¿sí? Y Él ya lo declaró, Él ya lo confesó, Él ya lo hizo por mí. Y entonces yo tengo que creer eso, porque si no, entonces sí es pecado, porque estoy siendo incrédulo, ¿sí? Pero si Él ya lo dijo, yo lo creo, ¿sí? Él ya lo habló, yo lo creo. ¿Y cuántos de ahí levantan sus manitas santas y dicen, amén? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Entonces, ¿sí? Es algo que ya está acreditado a mi cuenta, al pecador creyente, porque seguimos pecando, ¿sí? Y no se trata de decir, bueno, pues es que soy un pecador y si no, seguimos pecando porque a veces nos dice algo el Señor y nos tardamos en obedecer en lo que nos cae el 20, ¿verdad? Hasta que el Señor nos mete casi a una cubeta con agua para que, pues, no, así no es el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están las joyas? No las encuentro, busquen otro uso. No es, ¿sí? No se trata de eso. Fíjate bien. Así como todos los pecados del pueblo de Dios son transferidos a Cristo Jesús, así su justicia es colocada también sobre ellos. Recordemos que el pueblo de Dios, porque a veces hay gente que se la pasa criticando al pueblo de Dios y que, pues miren, para que lo sepan, gracias a eso tú y yo tenemos esa gracia. Si Dios no hubiera endurecido parcialmente el corazón, por eso es bien importante la carta a los romanos, porque ahí lo menciona. Él mismo, Dios mismo endureció parcialmente su corazón, pero al final, acuérdate que el Señor menciona algo, por los míos vine y los míos estarán salvos. Ahora oro y ruego, Padre, por los otros somos nosotros los gentiles, ¿sí? Pero ya el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, ¿sí? Ya llegará el tiempo que estemos preparados para hablarle de los dos juicios, ¿sí? El juicio para los gentiles, el juicio para el judío, no va a ser igual, ¿sí? Tenemos que entender esto. Entonces, fíjate bien, ¿sí? Así como todos los pecados del pueblo de Dios fueron transferidos a Jesús el Cristo, así su justicia es colocada también sobre ellos. Vamos a 2 Corintios 5:21, ¿sí? Sí. Ya. Perdón, es que me quedé sin audio. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, fíjate, no conoció pecado. Eso es increíble. ¿Qué significa al que no conoció pecado? Que no se haya enojado, que no haya a lo mejor tenido un mal pensamiento o que no haya a lo mejor lastimado a alguien. Porque así vemos, la gran mayoría de la cristiandad ve la vida de Jesús como algo ético y moral. Es que qué bueno era, es que qué bondadoso. Ay, aquí se enojó, qué bárbaro, ¿por qué? ¿Sí? Y lo justifican porque es el Señor, ¿sí? No, al que no conoció pecado. Dice que él fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Siempre fue obediente. Él vino a obedecer todo lo que se le había mandado. Y todo lo que se le mandó, ¿qué crees, Palomita?
palomita, 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 palomita. ¿Sí? No hubo algo en el que él haya fallado. Dice por eso, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y entonces aquel Roberto que tache, 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 este cuate no cumple nada. Ah, bueno, lo hizo pecado por mí. Y no te hagas, y por ti también, ¿sí? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y eso, en ese significado de en él, significa dentro de él. Amén, mi Mateito 24:14. ¿Sí? En él. ¿Sí? Entonces, estas pocas palabras son un breve resumen de lo que enseña la Escritura sobre este tema vital y bendito de la justicia perfecta que Dios demanda de nosotros y que es nuestra a través de la fe en el Señor y en creer realmente que Jesús es el Cristo. No quedándome en unas simples lecciones, no, en toda la palabra, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos está hablando una y otra vez, ¿sí? Y es entonces por nuestra fe en el Señor, en lo que Él vino a manifestar y a decir quién era Él. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy aquel que viene a resolver tu problema fundamental de estar separado de Dios. Tu rey, profeta, sacerdote, tu sustentador, tu rosa de Sarón, tu castillo fuerte, tu libertador, tu todo, ¿sí? Él es el todo para nosotros. Y entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed expresan un deseo vehemente del cual el alma está sumamente consciente. Cuando tú tienes hambre y cuando tú tienes sed, tu alma te está diciendo, ya come, ya dame de comer, y el cerebro está mandándote, ¿verdad? Señales, ya no te hagas, mira esos plátanos, mira ya aunque sea esas piedras de chocolate que están ahí, dámelas, ¿sí? Es hambre y sed de justicia. El hambre y la sed expresan un deseo vehemente, coherente, ¿sí? Del cual el alma está sumamente consciente de que tienes esa hambre y esa sed. Es lo que Jesús les decía, siempre estén conscientes, sean vehementes con lo que les estoy diciendo, ¿sí? Estén conscientes de esa hambre y de esa sed por la cual la humanidad está pasando, por la cual no podemos quedarnos quietos, por la cual no podemos quedar ahora, a muchos hemos caído ahorita por esta cuarentena en una comodidad, pero sigamos buscando, sigamos proclamando, sigamos hablándole a amigos, sigamos hablando a familiares. Oye, ¿quieres escuchar el evangelio? Mira, conéctate. Oye, quiero darte una buena noticia y sigamos proclamando la buena noticia de nuestro Mesías. Amén. ¿Sí? En primer lugar, fíjate bien, el Espíritu Santo pone delante del corazón los requisitos santos de Dios. ¿Sí? Repito, en primer lugar, el Espíritu Santo pone delante del corazón los requisitos santos de Dios para nuestra vida. Él nos revela su estándar perfecto. Por eso decimos, no es nuestro estándar, es el estándar que Dios pone a través de su palabra. No es bajo mi estándar, no son bajo mis normas, no es bajo mis conceptos, bajo mis ideas, bajo lo que yo creo. Es bajo lo que dice su palabra, es bajo el estándar. Él nos revela su estándar perfecto que nunca puede bajar. El estándar de Dios no puede bajar. Pero no se trata de estarme agarrando y diciendo nada más, pasándome diciendo, juzgando y criticando. No, mi estándar lo tengo que subir. ¿Y el qué significa subir mi estándar? En que yo pueda cada día profundizar más en el pleno conocimiento de Él. Porque eso es lo que va a evitar que caiga en ese error. Es lo que va a evitar que entre un espíritu de engaño a mi vida. Es lo que va a evitar que entre un espíritu de mentira a mi vida. El permanecer, el estar constantemente expuesto a su palabra, a su evangelio, para que entonces no sea yo, sino sea el poder del Espíritu Santo, sea la palabra de
poder de Dios para que entonces pueda transformar realmente los corazones de las personas. Amén. Y entonces Él nos revela ese estándar perfecto que nunca baja de nivel. ¿Sí? Es cuidar, es guardar. ¿Y sabes cómo lo guardamos? ¿Sabes cómo denotamos cómo lo estamos guardando? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo. ¿Sí? Y seguir mostrándome carente, no enaltecerme, no enorgulleciéndome y decir ahora, y entonces tú no lo tienes, y esto y aquello y el otro. No, al contrario, manso y humilde de corazón. Manso y humilde, ¿sí? De corazón. Y entonces nos recuerda que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Fíjate bien, Mateo 5:20, ¿sí? Aquí por eso el Señor les está diciendo, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué estaba diciendo aquí el Señor? Su justicia, si su justicia, lo que para ustedes creen que es justo, lo que ustedes creen que su ley o sus normas o su religión o su secta o su filosofía no supera, ¿sí? No supera la de los escribas y los fariseos, ¿sí? No entrarán en el reino de los cielos. ¿Y por qué se referían los escribas y fariseos? Porque ellos precisamente esperaban al Mesías, porque eran los que hablaban del Mesías que iba a venir, ¿sí? Dice, entonces, si tu religión no supera lo que ellos están esperando, que es al Mesías, ¿sí? Aquel que iba a venir a morir, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hemos visto que un filósofo muera crucificado o quemado o inmolado por los demás filósofos? No, nunca he oído que Sócrates, que fue el maestro de Aristóteles y de Platón, ¿sí? Se haya muerto por sus discípulos. O un político, un líder. O que Maduro muriera por el pueblo venezolano. Hombre, que lo he dicho, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? O este cuate que tenemos, al PG Lagarto. A ver, que él dé su vida por el pueblo mexicano. ¿Ah? No. Si su justicia no supera lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso hay una canción que me gusta de una mujer que vive en Michoacán. Tú superas todo lo que soy, tú superas. Y hasta ahí me sé. Eso hay que ponerlo hoy en la noche. ¿Sí? Tú superas. Hoy en el servicio la vamos a cantar, porque Él supera todo. Tú superas todo, Señor. Tú superas todo lo que yo pueda pensar. Tú superas todos mis conceptos. Tú superas todas mis ideas. Tú superas todo lo que yo pueda creer. Tú superas todo. Amén. ¿Sí? Él supera todo. Esta me está costando mejor como para una prédica. Pero bueno, recíbanlas. Es para ustedes. En segundo lugar, fíjate bien, el alma tenebrosa, que es consciente de su propia pobreza, deplorable, y que se da cuenta de su total incapacidad para estar a la altura de los requisitos de Dios, no ve ninguna ayuda en ella, ¿sí? El alma no se puede ayudar por sí sola. ¿Cuántas veces hemos querido darle instrucciones a nuestra alma, verdad? ¿Y dónde es donde encontramos realmente el refugio de nuestra alma? Cuando empiezas a leer la palabra y empiezas a leer salmos y empiezas a leer lo que nuestro Señor hizo. Estás discipulando a alguien y dices, wow, Señor, ¿a quién me estás hablando? ¿Sí? Y entonces empiezas tú por eso cuando estamos discipulando, es nosotros mismos nos estamos evangelizando constantemente una y otra vez. ¿Sí? Por eso es bien importante no dejar de hacerlo. Pero también tenemos que llevar
hasta el último punto aquellos que se están discipulando, porque si no, entonces caemos en un estudio bíblico que ya se da año tras año y ya, ¿sí? Y lo único que hacemos es que se están llenando de mucha palabra, y los que crees, los estamos condenando, porque no los llevamos al siguiente nivel, porque al que mucho sabe, mucho se le va a demandar. No se desteta, no se corta el cordón, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa pobreza deplorable de nuestra alma que se da cuenta de su total incapacidad para estar a la altura precisamente de lo que Dios demanda, de los requisitos de Dios, ¿sí? No ve y no encuentra ninguna ayuda en ella misma, o sea, en nuestra propia alma. Este doloroso descubrimiento lo hace llorar y gemir, ¿sí? Cuando descubrimos eso, entonces, ¿qué pasa? Subimos del nivel de una oración ahí toda rascuacha, una oración ahí, ay, no, a gemir ahora, a llorar y a gemir por las almas, ¿sí? Por mí mismo, Señor, tengo hambre y sed de justicia por mí mismo, ¿sí? ¿Has hecho esto tú alguna vez? ¿Has hecho esto? ¿Te ha llevado a ese nivel el Espíritu a gemir y a clamar? Si no lo has experimentado, busca, dile a Dios, Señor, ayúdame a experimentar realmente esto, ¿sí? Lo que es el gemir, lo que es el llorar, estar ahí tirado en el suelo, moqueando así bien rico. Que sales, pero dices, wow, Señor, gracias. Primeramente por tu condición y luego por la de tu familia. Ya no podemos ser, fíjate, antes éramos expertos en el engaño del disfraz. Aparentábamos ser la familia Telerín, la familia maravillosa. Aparentábamos ser algo que no éramos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo las manos de aquel que es experto en eso, ¿verdad? Pero aquí ya no podemos aparentar, ¿sí? Es tiempo de gemir, iglesia. Es tiempo de clamar al Señor, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, el Espíritu Santo crea entonces en el corazón una profunda hambre y sed que hace que el pecador convicto busque alivio y una provisión fuera totalmente de él, ¿sí? Ese convicto es ese prisionero, ¿sí? Prisionero en él. Por eso Pablo decía, yo soy esclavo ahora de Cristo. Soy esclavo del Cristo, de mi vida, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra, el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no se trata de ser bonito. Gente sin Espíritu Santo es buena. Tenemos que entender eso. Gente sin Espíritu Santo es bondadosa. Gente sin Espíritu Santo es dadora, ¿sí? Los narcos, que son unos criminales, asesinos, que necesitan el evangelio, ¿sí? Son gente bondadosa, son gente buena. Al estándar de Dios, al estándar del mundo, son gente buena, por eso por eso los cuidan los mismos pueblos, los cuidan a estos personajes, pero no están bajo el estándar de Dios. Entonces, fíjate bien, el Espíritu Santo nos lleva a tener esa hambre y esa sed, que hace que el pecador convicto, el pecador que está encerrado, que está encarcelado, ¿sí? Busque alivio y una provisión fuera de su mismo estado y de su misma condición. Después, el creyente dirige su vista a Cristo, quien es Jehová, justicia nuestra. ¡Wow! Fíjate bien, por eso aquí Jeremías 23:6. Jeremías 23:6 revela al Mesías, revela al Cristo, ¿sí? Aquí cuando dice en Jeremías 23:6, en sus días Judá será salva e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual es llamado
Jehová, justicia nuestra. Wow. Acuérdate que Jehová es Cristo, el yo soy, el que soy. Y Él es el Señor, justicia nuestra. ¿Sí? Y aquí se está revelando el Mesías. Aquí se está revelando la mano fuerte del Señor, la diestra del Señor. ¿Sí? Y entonces, como las anteriores, esta cuarta bienaventuranza, ¿sí? Y yo creo que también esta la vamos a hacer en dos etapas, porque apenas vamos a la mitad. Como las anteriores, esta cuarta bienaventuranza describe una experiencia doble en nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Esta experiencia doble, ¿qué significa? Obviamente se refiere a la primera hambre y a la primera sed que ocurre antes de que un pecador se vuelva a Cristo. O sea, el Espíritu Santo, cuando dice que Él es el único que pone convicción de falta y de pecado, es que cuando un recién convertido, antes de convertirse al Señor, él empieza a tener y a sentir esa necesidad, que cuando le expones el Evangelio quiere más, le expones la palabra y dice quiero más, ¿sabes qué? No me deja. Ese es el digno. El digno es ese que está buscando. El digno es aquel que tiene hambre y sed de justicia por su alma, por su vida, y sabe que lo que está viviendo y lo que está pasando no está conforme, y él necesita y él quiere conocer la verdad. Esa verdad que es Jesús el Cristo, el Salvador. ¿Sí? Y entonces le mostramos su condición de pecador. Y dice, yo quiero más, no importa, sí, yo soy esa persona, yo soy un pecador, sí, yo necesito aquel que vino a salvar mi alma del pecado, de la muerte, de la separación de Satanás, ¿sí? Y entonces es esa doble experiencia. Y obviamente se refiere a la primera hambre y a la primera sed que ocurren antes de que un pecador se vuelva a Jesús el Cristo por la fe en Él. Pero también ahora se refiere al anhelo continuo, fíjate bien, que se perpetúa hasta el día de su muerte, de aquel que se convirtió al Señor. Hasta el día que el Señor nos llame o el día que el Señor regrese. ¿Sí? Para nosotros es que ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ya es que Él venga, ¿sí? Pero ya es algo perpetuo en nosotros. Ya es algo que es para siempre. Es hambre y esa sed de justicia. En el corazón de cada pecador que ha sido salvado y que ha sido regenerado y que ha sido justificado por Él. Y repetidos ejercicios de esta gracia se sienten en diversos intervalos de nuestra vida. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Sí? La persona que anheló ser salvada por Jesús el Cristo, ahora añora ser hecha como Él. Y con esto terminamos. No, pero ya. ¿Sí? La persona que anheló ser salvada por Jesús el Cristo, ahora añora ser hecha como Él. Esos son los que buscamos, ¿acuerdan? ¿Sí? Y oílo bien, no los discipulamos para que después se ensoberbezca su corazón y se endurezca más de lo que ya lo tenían duros. Y entonces ahora se agarren de dando cachos a las personas, de dando palos a las personas. Para eso no es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es justicia de Dios en Él. ¿Sí? El Evangelio es, y me gustaría que pudieras postearlo, lo pudieras compartir, ¿sí? Que el mundo se dé cuenta. El Evangelio no es para estar agarrando de palazos y de bibliazos, ¿sí? Es para manifestar la gracia de Dios, es para manifestar el amor de Dios, es para manifestar el poder de Dios, que es para salvación. Amén.
¿sí? No para estar agarrándonos o para estarles diciendo, y ustedes ahora no, y ustedes sí, y ustedes no. No, para eso no es, amados, ¿sí? La persona ahora que anheló ser salva, que anheló ser salvada por Jesús el Cristo, saluda, amada mía, ¿sí? Ahora añora cada día ser como Él. Esa es ahora nuestra esperanza, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo llegamos a esa estatura? Estando con Él, pasando tiempo con Él. Yo me parezco cada día más a mi esposa, bueno, en lo bueno, en lo bueno. Cada vez que paso más tiempo con ella y ella más conmigo, ¿sí? Los hijos, ¿sí? En lo bueno, ¿sí? No, y a veces hasta en lo malo, ¿sí? Pero como en nuestro Señor todo es bueno, entre más tiempo paso con Él, ¿sí? Más me hago como Él. Entre más tiempo paso en su palabra, más medito en su palabra. Entre más tiempo me expongo al Evangelio, más tiempo me voy dando cuenta de mis errores. Más cuenta me doy da. Y entonces, ¿qué crees? Soy bienaventurado. Porque bienaventurados, ¿sí? Los que tienen hambre y sed de justicia. Porque entonces ellos serán saciados y seremos saciados por Él. Vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios, te doy la gloria y la honra. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hermosa y gloriosa mañana. Hemos estado aprendiendo, Señor, cómo nos has ido llevando a través de las bienaventuranzas, Señor. Bienaventurados los humildes y pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque entonces de ellos será la tierra. Ellos heredarán la tierra, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, Señor. Bienaventurados los mansos y humildes, porque de ellos será la tierra prometida, Señor. Y ahora bienaventurados, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados por tu evangelio, por tu palabra, por tu poder, Señor, que es para salvación. Siempre tu palabra, Señor. Siempre tu palabra, cuando es dada, Señor, tiene que ir acompañada de esa salvación que tú quieres darle al hombre, a esa humanidad perdida, a esa humanidad caída, aún a mi estado, Señor, de carencia, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque entonces seremos saciados. Cada día seremos saciados por tu presencia. En el nombre precioso, poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Bendigo sus vidas, los amo, ¿sí? Son mi familia, no saben cuánto añoro verlos, abrazarlos. Ahora que los vea, me voy a dar un tiempo para todos los abrazos, óiganlo bien, todos los abrazos que no les di, en este tiempo se los voy a dar. Primero los desinfecto, ¿verdad? Más vale. Y ya después los abrazo. Amén. Que Dios me los bendiga.